El increíble mensaje de socorro en la servilleta que cambió todo en 12 segundos. La tarde en la abuela María había sido caótica, como siempre. El olor a salsas y tortillas flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de risas y conversaciones. Javier, de 22 años, se movía entre mesas, recogiendo platos vacíos, pero en su mente el murmullo de las esperanzas ahogadas retumbaba con fuerza. Desde pequeño había soñado con ser ingeniero, pero las limitaciones de su barrio se transformaban en muros imposibles. A pesar de las palabras alentadoras de su madre, la angustia se había convertido en su nueva compañera. Mientras limpiaba una mesa, algo llamó su atención. Una servilleta arrugada y encurrucada se asomaba del borde, desechada como un sueño olvidado. Al abrirla, el corazón de Javier se detuvo por un instante. Allí estaba un dibujo de un puente, una fórmula matemática garabateada y, entre las manchas de salsa, la frase que le hizo temblar. No te rindas, los sueños son la base de tu futuro. Esa revelación se convirtió en un rugido, un grito interno que despertó la determinación que llevaba mucho tiempo adormecida. Con renovadas fuerzas, Javier se dedicó por completo a su prototipo. Cada noche, después de largas jornadas en la cocina, recolectaba materiales viejos del taller del restaurante, trozos de metal, madera, todo lo que podía ayudarle a construir su sueño. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta de que las risas y los susurros de sus amigos se convertían en un eco constante de escepticismo. Para ellos, la idea de un joven de su entorno aspirando a ser ingeniero era absurda, un esfuerzo en vano. Esa presión lo hizo dudar. La risa burlona de Eduardo, su antiguo compañero de universidad convertido en ingeniero exitoso, resonaba en su mente. ¿Y tú, Javier? ¿Tú, ingeniero? Déjate de cuentos. Cada palabra enrollaba en su pecho un nudo de frustración. Sin embargo, algo más oscuro comenzaba a avanzar en su interior. El fuego interno, el orgullo alimentado por su madre, lo empujaban a seguir luchando a pesar de las críticas. Justo en el momento en que sentía que las fuerzas flaqueaban, un giro inesperado ocurrió. El profesor Ramírez, un mentor admirado que lo había inspirado años atrás, apareció en su camino. Recuerda, Javier, la perseverancia es la clave. Nunca olvides por qué empezaste. Las palabras del profesor resonaron con una claridad desarmante. Todo había cambiado en un instante. Ahora, la esperanza se entrelazaba con la presión. La fecha del concurso de innovación se acercaba y cada día se sentía más pesado el lastre de sus dudas. La lucha interna era prácticamente física. Por un lado, el deseo de demostrar que sus sueños eran válidos. Por otro, el firme sentimiento de la responsabilidad hacia su familia. Pasaba las noches en vela, sumido en un mar de pensamientos, balanceándose entre la determinación y el miedo. ¿Podía arriesgarlo todo y quedar en ridículo ante quienes habían apostado por él? Finalmente, el día del concurso llegó. En el escenario, ante una mirada crítica y expectante del público, Javier sintió como si el aire se le escapara. Entre la multitud, se encontró con la mirada de Eduardo, que pronunciaba una sonrisa burlona. Su madre, sentada en la primera fila, irradiaba confianza. Javier tomó aire, pero antes de comenzar, un imprevisto lo detuvo en seco. En ese momento, todas sus ambiciones parecieron desmoronarse en el aire. La tensión era palpable. ¿Logrará Javier hacer historia o su sueño se desvanecerá como un susurro perdido entre los murmullos de la duda? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier miró a su alrededor, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía a medida que luchaba para hallar las palabras adecuadas. La presión en su pecho se hacía cada vez más intensa. La necesidad de triunfar se transformaba en una vorágine. Su futuro pendía de un hilo delgado que podía cortarse con la menor provocación. ¿Qué camino elegiría? El eco de sus miedos comenzaba a manifestarse con más fuerza. El silencio del auditorio se volvió abrumador. Javier, contraído por la ansiedad, se sintió como un ser diminuto bajo la mirada escrutadora de todos.
incluidos aquellos que alguna vez dijeron que no podía. Pero en vez de dejar que el miedo lo paralizara, decidió sumergirse en el torrente de su ilusión. Sabía que su historia, su esfuerzo, valía la pena. Alzó la vista hacia su madre, cuya expresión era un faro que iluminaba su camino. Hoy, estoy aquí para mostrar que los sueños, aunque parezcan lejanos, pueden volverse realidades si luchamos por ellos. Comenzó con voz temblorosa pero firme. A medida que las palabras brotaban de su boca, la pasión que había guardado durante tanto tiempo comenzó a fluir, enriqueciendo cada frase. Javier se dio cuenta de que este desafío no era solo una plataforma para presentar su prototipo, sino también una oportunidad para reivindicarse ante sí mismo, para proclamarse en voz alta. Desplegó el plano de su proyecto, una idea que había fraguado en la cocina y en la soledad de sus noches de insomnio. Era un puente innovador que no solo conectaba físicamente los dos lados de una comunidad, sino también simbólicamente a todos aquellos que habían sido encerrados por la desesperanza. Mientras explicaba cada detalle técnico, lamentó no tener el conocimiento académico pulido, el que había esquivado tiempo atrás. Pero en su lugar poseía una sabiduría única, la que había aprendido a forjar en el entorno donde había crecido. Sin embargo, la adversidad no se desvaneció. ¿Puede un joven del barrio lograr algo así? La pregunta cortante de Eduardo resonó en su mente, como un eco que lo seguía. La burla y el escepticismo parecían susurros implacables que intentaban derribarlo. Pero Javier se obligó a sí mismo a confrontar ese sentimiento. Esto no es solo un sueño, es la representación de todo lo que he luchado, se recordó. Esa noción lo impulsaba a continuar. Su sueño ya era un pequeño triunfo al estar allí, pero había algo más que deseaba. Con cada palabra cargada de intensidad, comenzó a capturar la atención de los asistentes. No eran solo números ante él, eran ojos expectantes que podían compartir su ilusión. La conexión crecía y Javier sintió el calor del apoyo a su alrededor. Sin embargo, a medida que se acercaba al clímax de su presentación, una nueva sombra se proyectaba en su mente. ¿Qué pasaría si llegaba al corazón de todos solo para fracasar en su ejecución? Con manos temblorosas recogió los elementos de su prototipo, que había ensamblado con todo el amor que le daba su pasión. Sin embargo, una pequeña pieza se deslizó, cayendo al suelo con un resonar que le pareció un rayo. Su mente entró en un mar de caos. El temor de no poder controlar ni el más mínimo detalle se adueñó de su ser. ¿Podía realmente mostrar al mundo su esfuerzo si su creación no funcionaba de la manera esperada? Desde la primera fila, la mirada de su madre se transformó. Podía ver cómo la expectativa cruzaba su rostro. En su interior, Javier comenzó a cuestionarse si ese momento era un final o un nuevo comienzo. ¿Podía levantarse una vez más y redefinir su narrativa, así como había aprendido a hacerlo durante su vida? Esa pregunta se convirtió en el motor de su resolución. Tenía que superar el miedo y demostrar que estaba listo para lo que venía, sea lo que fuere. Cruzó su mirada con la de Eduardo nuevamente, esta vez sin la inseguridad que sentía al principio. El brillo de desafío se encontró con el de la burla, como dos franjas de guerra. Javier se preparó para ejecutar su demostración, visualizando más que el momento actual. Sabía que las decisiones que tomara hoy influirían en quién se convertiría mañana. La ansiedad se transformó lentamente en un impulso revitalizador. «Estoy aquí, y no dejaré que el miedo me detenga», se repitió, mientras levantaba los brazos para el instante decisivo. La multitud contuvo la respiración, y él sintió cómo la tensión en el aire se intensificaba. El momento de su verdad se acercaba. ¿Qué pasaría cuando finalmente se enfrentara al insuperable reto de convertir su diseño en una realidad visible? Las preguntas se apilaban, pero lo que realmente necesitaba saber era cómo se sentiría al abrazar su destino. La respuesta al desafío estaba a la vuelta de la esquina. La multitud dejó de respirar por un instante. El tiempo pareció detenerse. Javier sintió que el mundo se encogía a su alrededor. La presión de todos esos ojos era como una cuerda tensada al máximo.
Sin embargo, la ansiedad, más que paralizarlo, se transformó en un combustible ardiente. Esa pequeña pieza que había caído al suelo no sería el final, debía ser un punto de inflexión. Con una serie de movimientos seguros, se inclinó hacia el suelo, recogió la pieza y se tomó un momento para contemplar el plano de su qué. Era el diseño de su vida. La idea de su puente había tomado forma en su mente, y ahora quería que también se manifestara en el mundo. Durante esos segundos que parecieron eternos, se preguntó qué había aprendido en su travesía. No solo técnicas de ingeniería, sino lecciones de resistencia. Supo que, si había llegado hasta aquí, no podía perder la oportunidad de brillar. Para construir algo que perdure, primero debemos enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, dijo en voz alta, como si estuviera hablando con el mismo eco de su conciencia. Esta vez sus palabras resonaron con una claridad inusitada. La mirada de su madre lo llenó de confianza y decidió que no se limitaría a presentar su prototipo, lo conectaría con su historia. Una historia de superación y renacimiento. Un nuevo aire de determinación lo envolvió. Colocó la pieza con firmeza en su modelo y la multitud agachó la cabeza, por un breve momento, esperando que todo encajara. Su mente comenzó a correr por la conexión entre el diseño y la vida real. En su mente, cada línea de su dibujo representaba a alguien que había tenido que luchar como él. Visiones de su infancia, de falta de oportunidades, de las noches interminables rodeado de dudas y fracasos. La visualización no era suficiente, necesitaba demostrar su ingenio. Con cada palabra que salía de su boca, las nociones de vulnerabilidad y triunfo se entrelazaban. Era un joven del barrio que había transformado el dolor en propósito. Hacía tiempo había decidido que su voz y su historia, aunque pequeñas, tenían un poder que podía resonar. Cada detalle técnico que explicaba no era solo un aspecto funcional, sino una metáfora de lo que significaba construir sobre la adversidad. Cuando propuso el uso de materiales reciclados para su estructura, no solo quería innovar, quería sembrar una semilla de cambio. Javier se dio cuenta de que había un mensaje implícito en su proyecto, la búsqueda de un mundo sostenible, donde las experiencias más dolorosas se podían reutilizar y transformar en algo bello. Ahora, su historia no solo importaba a él, podía inspirar a otros. La atención de la audiencia creció, y al mirar a Eduardo, se sintió más seguro. La burla en sus ojos titilaba, ahora más como sorpresa, y quizá un vestigio de respeto. Javier ya no deseaba satisfacer a quienes le habían menospreciado, sino a sí mismo, porque su mayor competencia era la duda que había llevado a cuestas durante tanto tiempo. Finalmente, en un acto casi simbólico, levantó su prototipo en alto. Este puente es más que un proyecto. Es la necesidad de conectar los sueños y la realidad. Si uno de nosotros puede soñar y traer ese sueño a la vida, todos podemos hacerlo. Esa afirmación resonó más allá de la sala, como un grito hacia su propio futuro. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietud persistía. ¿Sería suficiente? Era un principio, sí, pero la ejecución aún estaba por demostrarse. Aún debía mostrar que su idea podía volar por sí misma, que su proyecto podía ser más que una presentación, que podía funcionar. Y esa era la verdadera prueba que aún le aguardaba. Las luces del auditorio brillaban con fuerza, casi como un aviso de que su viaje empezaba aquí, en este instante de revelación y desafío. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, una extraña sensación de incertidumbre, mezclada con determinación, le recorrió el cuerpo. ¿Podría sostenerse frente a la realidad que se avecinaba? Todo esto apenas comienza, pensó, mientras recogía los materiales. La cierta claridad de su propósito lo conducía a un nuevo paso. Fue entonces que escuchó una voz en la sala. ¿Y si fallas? La pregunta flotada, llena de incertidumbre. La mirada de Eduardo, enrojecida por el desafío, lo retó de nuevo. Javier sintió como si un nuevo capítulo se abriera ante él. La verdadera lucha apenas comenzaba. La evaluación se volvió un eco en su mente. Cada sentimiento palpitaba con más intensidad a medida que Javier se retiraba del escenario. La sala ya no resonaba con aplausos. Ahora eran murmullos, análisis y evaluaciones. La voz de Eduardo seguía sonando en su cabeza, como una advertencia sombría. ¿Y si fallas? Esa pregunta se sentía como un peso añadido a su propio sentido de urgencia y necesidad de éxito.
Con cada paso que daba hacia su estación de trabajo, recordó su infancia, las noches en las que soñaba con ser ingeniero, las limitaciones económicas que siempre parecían presentarse como muros, y cómo cada tropiezo en el camino le había enseñado a levantarse. Sus manos temblaban levemente, pero esta vez no de miedo, sino de anticipación. La presión sobre sus hombros no era solo una carga, era una responsabilidad que lo llevaba hacia adelante. Instintivamente, decidió que no solo quería ganar un concurso, necesitaba demostrar que podía transformar su idea en realidad. Las palabras de su presentación eran poderosas, pero ahora era el tiempo de la acción. Se sentó en su mesa y evaluó el prototipo. El diseño tenía sus fallos, él lo sabía. Siguió mirando cada línea, cada unión. En su mente empezaron a surgir varias preguntas. ¿Qué tan sostenible era realmente? ¿Podía el puente resistir las exigencias reales? Su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a tomar anotaciones en un cuaderno desgastado. Los bocetos se llenaron de correcciones y nuevas ideas, una cascada de inspiración que lo llevó a un espacio donde el miedo se desdibujaba ante la claridad de su visión. Es hora de encontrar soluciones, pensó. No había tiempo que perder, los próximos pasos debían ser inmediatos y estratégicos. Sus pensamientos se enfocaron en los materiales reciclados, la estructura del puente, cómo podrían construir una base lo suficientemente fuerte sin gastar una fortuna. Esa búsqueda de sostenibilidad ahora también era personal. Más que un esfuerzo por innovar, se había convertido en su mantra. Lo que había vivido y superado debía reflejarse en cada diseño, en cada elección. Luego, dejó volar su imaginación a pasos audaces, coordinar entrevistas con proveedores de esos materiales reciclados e implementar prácticas de trabajo colaborativo con otros estudiantes. Era fundamental no solo salir adelante por sí solo, sino aprovechar el apoyo y el ingenio de otros. ¿Podía alguien como él, nacido en una situación desfavorable, convertirse en un líder? La idea seguía cerniéndose sobre él como una duda más, pero esta vez estaba decidido a no dejarla solo como un eco en su mente. Mientras se sumergía en la planificación, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre lleno de aliento. Un recordatorio constante de por qué había comenzado todo esto. La determinación creció dentro de él de una manera que nunca había anticipado. La alabanza de la presentación había sido el inicio, pero la búsqueda de la verdad en su proyecto y su vida era ahora su verdadero motor. En ese momento, unas miradas implacables cercanas a él lo sacaron de su concentración. Era Eduardo y sus amigos riendo y señalando su prototipo. Javier sintió una mezcla de incomodidad y desafío resurgir. «No pueden desanimarme», se dijo a sí mismo en voz baja, con el puño apretado sobre el papel. Con un respiro profundo, sintió que su mente se encendía aún más en respuesta. En lugar de esquivar, estaba decidido a enfrentarlos. «Voy a demostrarles que puedo convertir mi vulnerabilidad en una fortaleza». Con una sonrisa desafiante, se volvió hacia ellos. Si realmente quieren una dosis de realidad, observen. Existía una premisa de guerra en sus palabras, y en ese instante se dio cuenta de que no solo debía luchar por su sueño, tenía que aterrizarlo sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Quería que cada golpe de duda lo convirtiera en la piedra angular de su determinación. Mientras la luz del día se desvanecía a través de la ventana, su mente se llenó de ideas vertiginosas sobre el puente y lo que representaba. «Todo está por suceder», murmuró para sí mismo, sintiendo una energía renovada. Era solo el principio de su travesía. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta latía como un tambor constante. ¿Sería capaz de no solo soñar, sino de volar? La respuesta, aún por descubrir, lo dejaría suspendido en un terreno de incertidumbre y promesa. ¿Qué requeriría la implementación de su visión y, lo más importante, cómo podría superar la prueba que se avecinaba? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones para Javier. Cada mañana, el sol alzándose en el horizonte lo encontraba en su mesa, con bocetos esparcidos alrededor y el aroma del café recién hecho llenando el ambiente. Aire. Se había convertido en un ritual.
Ese lugar, que antes era solo un espacio para cumplir con tareas académicas, había evolucionado en un santuario de creatividad e ingenio. Mientras las horas se deslizaban, el sonido del teclado y el rasguño del lápiz sobre el papel se unían en un único compás, el compás de la determinación. Javier no solo estaba trabajando en su prototipo, estaba redefiniéndose. Cada desafío técnico que abordaba era una invitación a explorar no solo sus habilidades, sino también su carácter. Inspeccionaba cada fallo en sus cálculos sin huir de la frustración. Por el contrario, la aceptaba como una compañera necesaria en su viaje hacia la excelencia. Había una extraña satisfacción en cada corrección, cada ecuación que firmemente deseaba perfeccionar. La resiliencia es la clave, se decía, recordando cada tropezón en su camino. Una tarde, mientras revisaba un diseño, recibió un impacto inesperado. Era un mensaje de Eduardo que lo invitaba a discutir la posibilidad de colaborar en un proyecto diferente. ¿Qué interés podría tener un chico como yo para alguien como él?, pensó, sintiendo esa mezcla de curiosidad y desconfianza que lo acompañaba desde siempre. Pero en lugar de rechazar la propuesta de inmediato, decidió escuchar. Necesitaba aprender a navegar esas aguas turbulentas de interacciones sociales, sobre todo si deseaba convertirse en un líder en su campo. La reunión fue intensa. Eduardo, aún envuelto en su condescendencia habitual, planteó su idea sin reparos, destacando los desechos de su propio proyecto, que no había llegado a buen término. Javier, ahora más seguro, expuso su concepto de puente reciclado y sostenible, proyectando una confianza que sorprendió a todos, incluido Eduardo. Fue un momento de revelación. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo en la construcción de su identidad profesional. En ese intercambio de ideas se dio cuenta de su talento para comunicar y liderar. Más allá de la ingeniería, había una semilla de liderazgo que había permanecido oculta, esperando el momento de florecer. Intensamente, comenzó a reflexionar. ¿Soy capaz de unir fuerzas con quienes antes consideraba rivales? ¿Puedo transformar esta competencia en colaboración? Cada pregunta era un nuevo desafío interno que estaba listo para abordar. Mientras Javier se adentraba más en la planificación, comenzó a comprender que el verdadero crecimiento radicaba en aceptar sus vulnerabilidades como fortalezas. Dejó de visualizar a Eduardo y sus amigos como antagonistas y comenzó a ver en ellos potenciales aliados. Esa nueva perspectiva lo envolvió con una energía renovada, una fuerza capaz de transformar no solo su proyecto, sino también sus relaciones. A medida que pasaban los días, la presión por demostrar su valía crecía, y con ella el impulso por superarse. Tenía que encontrar la forma de construir su puente no solo desde una perspectiva técnica, sino también emocional. Cada esbozo que creaba era un reflejo de sus vivencias, de su historia personal y de la esperanza que su madre siempre había avivado en él. Sabía que no solo iba a presentar un proyecto, iba a contar su historia. Una noche, después de una larga jornada, volvió a recibir un mensaje de Eduardo, esta vez con un tono más conciliatorio. Le proponía reunir a varios compañeros para revisar sus proyectos y ver si podían trabajar en una idea conjunta. Javier sintió un estremecimiento. Era un paso hacia la construcción de un puente no solo físico, sino entre él y sus compañeros. Sabía que esta oportunidad traía consigo decisiones que pondrían a prueba sus valores fundamentales. ¿Estaba listo para perdonar viejas rencillas y avanzar hacia una meta común? Esa pregunta resonó en su mente como un eco, fuerte y claro. Era el momento indicado para dar un nuevo paso, y en sus manos llevaba el destino de no solo su proyecto, sino también de su crecimiento personal. La noche se cerraba sobre él, cargando incertidumbres y posibilidades al mismo tiempo. Mientras miraba a través de la ventana hacia el cielo despejado, se sintió dividido entre la emoción del futuro y la ansiedad de la decisión que debía tomar. Y en ese instante, una pregunta resurgió con un peso diferente. ¿Podría realmente unificar fuerzas y dejar atrás el pasado? Su corazón latía con fuerza, anticipando lo que podría ser el próximo capítulo de su vida. El viaje apenas comenzaba, y la creencia de que los límites solo existían en su mente se entrelazaba con la incertidumbre que venía.
¿Sería capaz de romper esas barreras y transformar a rival en colaborador? La respuesta lo llevaría a un destino que aún no podía imaginar. La mañana siguiente, Javier retomó su rutina, aunque una inquietud lo acompañaba. Las palabras del mensaje de Eduardo resonaban en su mente, una reunión para discutir una colaboración. Esa cita tenía la capacidad de cambiar no solo su proyecto, sino también la percepción que tenía de sí mismo y de sus compañeros. Se sentó frente a su escritorio, la luz del día iluminando los bocetos que ahora parecían una extensión de sus pensamientos. Sin embargo, a medida que el sol ascendía, las dudas comenzaban a tejerse en la mente. ¿Está Eduardo realmente interesado o solo busca un chivo expiatorio en caso de que todo salga mal? Se cuestionó. Aquella inseguridad lo obligó a evaluar su real deseo de colaborar. Era un dilema que debía solucionar antes de entrar en un campo aún desconocido para él. En los minutos que le restaban, decidió apuntar los aspectos de su propuesta que creía podrían resonar en sus compañeros. No se trataba solo de construir un puente, sino de tejer conexiones, de unir sus ideas mediante un enfoque innovador. La emoción que sintió al estructurar sus pensamientos fue un impulso, pero rápidamente se envolvió en una capa de ansiedad. Sabía que esta reunión era vital, no solo para su proyecto, sino para su dignidad personal. Cuando llegó el momento, Javier se presentó a la reunión con un cuaderno en mano, sus notas como escudo y su mente cargada de determinación. La sala era pequeña, pero las expectativas eran grandes. Allí estaban Eduardo y Otros colegas, algunos de los cuales solían restarle valor a sus ideas. La tensión era palpable. Al inicio, la conversación se centró en datos y resultados anteriores, en análisis fríos que no reflejaban las aspiraciones de Javier. Fue entonces cuando decidió romper la monotonía, hablando con fervor sobre su visión de un puente sostenible, no solo como estructura física, sino como símbolo de unidad. Sus palabras fluyeron, llenas de pasión y propósito. Fue un descubrimiento personal. No solo soy un ingeniero, soy un comunicador, pensó, observando las reacciones en el rostro de sus compañeros. La respuesta fue inmediata, se sintió invadido por un torrente de energía. Fue entonces que Eduardo, sorprendido por la transformación de Javier, propuso un enfoque más colaborativo. Las duras barreras que alguna vez habían definido sus interacciones comenzaron a diluirse. Se establecieron nuevos caminos. Javier no solo se convirtió en el portavoz de su idea, sino en el catalizador del diálogo entre todos. Sin embargo, al cerrar la reunión, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿He logrado realmente ganar su respeto? ¿O será este un alivio momentáneo?, se preguntó, mientras una sensación de euforia se veía amenazada por la antigua inseguridad que había comenzado a desdibujarse. Esa batalla interna lo llevó a cuestionar si había dado todo de sí o si aún había más por ofrecer. Esa noche, sentado en la penumbra, reflexionó sobre lo que había aprendido. No solo había emocionado a su audiencia, sino que había tomado el liderazgo de una mesa donde antes se sentía inferior. Sin embargo, la inquietud no lo dejaba en paz. Había dado un gran paso, pero el camino hacia el verdadero liderazgo requería más que solo llamar la atención. Demandaba compromiso y acción constante. Con el corazón latiendo sereno, trazó un nuevo plan para su próximo encuentro. Debía no solo construir un puente, sino hacer que todos se sintieran parte de su creación. Mientras inspeccionaba su cuaderno, quedó atrapado en su próximo vacío. ¿Podré continuar este hilo de confianza y respeto? ¿O mi inseguridad volverá a cernirse sobre mí? Era un momento crucial que requería determinación, y la verdadera prueba estaba aún por venir. Con el nuevo día renaciendo en el horizonte, Javier sintió la presión de su siguiente paso. ¿Sería capaz de sostener esa conexión y hacerla crecer? ¿O se vería obligado a lidiar con las sombras de su antiguo yo? La respuesta pendía en el aire mientras se preparaba para un nuevo capítulo de su desarrollo personal y profesional. Javier despertó esa mañana sintiendo un ligero cosquilleo en el estómago. La reunión que había planificado estaba a pocas horas, y sabía que debería centrarse en estructurar sus pensamientos, pero su mente se divertía en su propio laberinto de inseguridades. El eco de la conversación anterior aún resonaba. Había surgido un nuevo nivel de relación con sus colegas, pero el temor de la regresión lo mantenía en alerta. Se enfrentaba a una bifurcación crítica en su desarrollo personal.
Decidió entonces que no solo presentaría, sino su idea de forma efectiva, sino que intentaría entender las preocupaciones de los demás. Sabía que cada uno de ellos tenía sus propias inseguridades y miedos, y que cultivar un sentido de comunidad podría ofrecer un poderoso antídoto a su propia vulnerabilidad. La intención de unirse se dibujó en su mente como un plan claro. Cada uno de sus colegas podría aportar algo valioso al proyecto. Su camino hacia la sala de reuniones fue un monólogo interno repleto de dudas dispersas. ¿Y si no los convencía? ¿Y si me miraban como un apreciador de ideas ajenas? ¿Cuál es mi verdadero rol aquí? Sin embargo, un pensamiento surgió, poderoso y nítido. Estoy aquí no solo para presentar un proyecto, estoy aquí para desafiar una mentalidad antigua, la mía incluida. La claridad a menudo lo sorprendía en momentos de máxima presión. Al entrar, notó que su equipo parecía ávido de ideas, pero confinado por la reticencia. Comenzó exponiendo cómo habían llegado al punto crítico de la propuesta. Su enfoque consistía en transformar el puente no únicamente como un objeto de ingeniería, sino como un reflejo de las aspiraciones del equipo, algo que cada uno podría abrazar como parte de sí mismo. Imaginarlo es el primer paso para hacerlo realidad, comenzó. Mientras hablaba, no solo se dirigía a sus colegas, estaba dirigiéndose a sí mismo, reafirmando su valor como líder. Cada palabra se tejía con pasión y determinación. Las miradas que antes estaban fijas en la mesa comenzaron a alzarse, mostrando interés genuino. A medida que la reunión avanzaba, Javier introdujo una dinámica que nunca antes había pensado. Propuso un ejercicio de brainstorming donde cada uno explorara cómo sus sueños personales podían enlazarse con el concepto del puente. La atmósfera en la sala cambió radicalmente. Ideas comenzaron a fluir, cada uno aportando su propia historia. Un diseño que simbolizara la felicidad, un espacio que invite a la reflexión, un lugar que alguien pudiera estrechar en una actitud de conexión. Cuando la discusión terminó, los colegas abandonaron la sala con gestos de entusiasmo que afirmaban una nueva camaradería. La inquietud de Javier, antes predominante, había sido reemplazada por un sentimiento de pertenencia. Había alimentado no solo el proyecto, sino también un camino hacia ser un líder verdadero. Sin embargo, al mirar su cuaderno al salir, una pregunta persistente le dejó un nudo en la garganta. ¿Acaso puedo sostener esta conexión en el tiempo? ¿O solo será un destello fugaz? Esa noche se sentó frente a su escritorio, como cada día, pero visualmente todo había cambiado. Las hojas de su cuaderno estaban llenas de nuevas ideas y sueños compartidos, una muestra tangible del compromiso colectivo. Pero leer las últimas palabras escritas lo llevó a un nuevo cuestionamiento. ¿Y si las voces se desvanecen en el silencio de la rutina diaria? ¿Qué haría si esos colores de entusiasmo no volvían a brillar? Con esa incertidumbre palpitando en su interior, sabía que la siguiente reunión sería crucial. No sería suficiente simplemente iluminar el camino. Necesitaba encontrar la manera de realmente hacerlo. Forma de mantener encendida esa chispa y establecer un sistema que lo protegiera de caer en la soledad del antiguo Javier. Mientras el reloj avanzaba y los pensamientos se verborreaban en su mente, se preparó para un desenlace que aún no podía prever. Un nuevo desafío se acercaba, y el verdadero test de su liderazgo estaba a punto de comenzar. ¿Podría Javier no solo ser un arquitecto de puentes físicos, sino también uno de conexiones emocionales genuinas? La visión de lo que estaba por venir lo mantenía alerta y ansioso, preparado para encararlo de frente. En la mañana de la siguiente reunión, Javier se sentía diferente. Un nuevo sentido de propósito latía en su interior, un deseo venerable de profundizar en las interacciones que acababa de cultivar. Se asomaba a la pizarra blanca en su mente y anotaba un nuevo objetivo: transformar la sala de reuniones en un espacio donde cada voz contara, donde las ideas florecieran. La noche anterior había soñado con los colores de la creatividad, pero hoy había que materializar eso en concreto. Al llegar a la oficina, una atmósfera cargada de tensión lo saludó. El equipo, con las cabezas incluidas en las pantallas de sus computadoras, parecía aletargado por la inercia. Javier respiró hondo, recordando su decisión de superar esa obra maestra de la subjetividad. Debía ser más que un líder, necesitaba convertirse en catalizador de cambio.
Decidió iniciar la reunión de forma diferente. En lugar de presentar directamente los puntos de la agenda, se dirigió a sus colegas con una pregunta simple pero poderosa. ¿Cuál es el sueño que los motiva a venir a trabajar cada día? Las caras se alzaron con curiosidad, algunas cejas se fruncieron ante la sorpresa. Desde los primeros murmullos, una chispa emergía de aquel silencio incómodo. Javier abrazó el momento, observando cómo cada uno empezaba a compartir fragmentos de anhelos. La reacción fue como un eco de bocinas liberadas de cadenas. Marta habló sobre su pasión por el diseño sustentable y cómo imaginaba una ciudad donde la naturaleza y la arquitectura coexistieran. Luis reveló su deseo oculto de crear un programa educativo para fomentar la creatividad en niños desfavorecidos. Javier se sentía invadido por un torrente emocional. Cada historia era como una pieza de rompecabezas encajando a la perfección, alimentando la esencia de un proyecto mayor. El clima se electricizó y en ese instante Javier se dio cuenta de que había creado un espacio seguro. Esa revelación encendió su determinación. No podía regresar al Javier del pasado, el que dudaba y se escondía. La vulnerabilidad compartida no solo unió al equipo, sino que lo empoderaba a él también. Sin embargo, no todo era claro. En medio de la efusividad, la mente de Javier se aferraba a una pregunta más profunda. ¿Cómo canalizar esta energía en un flujo sostenible? Esa inquietud fue un nudo que empezó a formarse en su estómago. Propuso una tarea. Cada uno debería escribir su sueño en una servilleta y en la próxima reunión compartir cómo planeaban contribuir a hacerlos realidad. Comenzaron a reír, pero tras la risa veía un brillo de interés en sus ojos. Al finalizar la reunión, Javier miró los papeles desordenados sobre la mesa. No eran simples anotaciones, eran promesas tangibles que requerían seguimiento. Un compromiso colectivo que, si se dejaba de lado, corría el riesgo de desvanecerse. Definitivamente, necesitaba afianzar ese camino hacia un propósito compartido. Mientras se preparaba para salir, recibió un mensaje en su teléfono. Era un compañero de trabajo que no conocía del todo. Le había enviado una imagen, una servilleta con garabatos poco claros, pero entremezclados había fragmentos de un mensaje. Fue una extraña mezcla de símbolos y palabras que despertaron inquietudes. Cambio, conexión, olvido. Miró nuevamente la servilleta, y otra pregunta surgió. ¿Qué estaba tratando de decirle? Javier sintió cómo una marejada de curiosidad lo invadía. Este nuevo elemento podría ser la clave no solo de su desarrollo, sino del equipo entero. El eco de aquellos misteriosos emotivos lo llevó a contemplar si existía una conexión más profunda en todo lo que había comenzado. Mientras se adentraba en la incógnita de aquel mensaje, Javier supo que la verdadera exploración apenas comenzaba. ¿Qué más había oculto en la servilleta que cambiaría el curso de su viaje? La inquietud lo empujaba hacia la siguiente decisión, y, al igual que aquellos sueños compartidos, estaba dispuesto a desenmascarar lo desconocido. La semana que siguió a la reunión fue una tormenta de emociones y reflexión para Javier. El mensaje en la servilleta danzaba en su mente como un rompecabezas que aún no había logrado armar. Decidido a desentrañar su significado, comenzó a investigar aspectos de la comunicación no verbal, sumergiéndose en conceptos que iban más allá de las palabras. La conexión entre la vulnerabilidad de su equipo y la necesidad de autenticidad resonaba en él más que nunca. Aquel mensaje críptico podía ser una guía, tal vez la clave que había estado buscando. Comenzó a observar a sus colegas con una atención renovada. Notó pequeños gestos y matices en sus interacciones. Cada sonrisa contenía historias, cada suspiro volaba bajo las radar. Sin embargo, mientras más exploraba, más se percataba de la resistencia que algunos mostraban al compartir. ¿Podría ser que el miedo al juicio o al fracaso les impidiera abrirse completamente? Eso lo inquietaba. Podía percibir la doncella de la duda en el aire, tomando formas que amenazaban su propósito. Con las servilletas en mano, organizó una nueva reunión, esta vez con un enfoque más dirigido. Sabía que debía fomentar un entorno donde la vulnerabilidad fuera el reloj que marcara el tiempo.
Podía ser el momento para que su equipo no solo compartiera sueños, sino también sus miedos. Javier se planteó si era el adecuado para guiar esta nave hacia aguas desconocidas. La lucha interna que sentía lo mantenía alerta y un poco a la defensiva, su propia vulnerabilidad asomándose entre las capas de su nuevo liderazgo. La reunión comenzó con un tono más serio. Tras explicar cómo había sintiendo la presión de la integridad emocional en el trabajo, pidió a cada miembro del equipo que compartiera una aspiración sin envolverla en la visión de éxito que normalmente sustentaban. Esta vez, el enfoque era el de sus miedos y limitaciones, aquellas que podían estar saboteando sus sueños. Se podía cortar el aire con un cuchillo. El silencio estaba impregnado con la tensión de las almas temerosas. Primero fue Marta, que reveló su miedo a no ser escuchada. Luis, a su vez, habló de su inseguridad en su capacidad como educador. Javier escuchó cómo sus corazones se desnudaban lentamente, un acto de valentía que comenzaba a reducir la distancia en la sala. Poco a poco, cada voz se unía en una melodía disonante, pero auténtica. Un eco de emociones reprimidas fluyó entre ellos y Javier se sintió profundamente conectado con el equipo. En una de esas confesiones, a Susan se le escapó una opinión que lo dejó sin palabras. A veces siento que estoy olvidada en la batalla de ideas. ¿Quién se va a preocupar por lo que pueda aportar? El eco de esa pregunta se replicó en su mente. Esa vulnerabilidad, ese sentimiento de ser invisible, era un tema que resuena allí, en su propio interior. Mientras reflexionaba, la naturaleza del mensaje de la servilleta se tornó un hito en su transformación. Al concluir la reunión, Javier se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Fue un momento de epifanía. Sus compañeros no solo compartían un espacio de trabajo, sino que estaban tejiendo una red de autenticidad en la que todos anhelaban ser vistos y escuchados. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. ¿Podían realmente sostener esa conexión o sería solo una chispa que pronto se extinguiría? Con ese dilema planteado, decidió escribir nuevamente a su colega. Tenía que explorar la complejidad de su mensaje. La conexión entre el cambio y olvido pululaba en su mente, instándolo a reflexionar sobre las 3 palabras que permanecían ocultos en la servilleta. ¿Qué pasaría si esa mezcla de símbolos llevaba consigo un mensaje más oscuro? Mientras respondía al compañero, su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que esto marcaría un nuevo rumbo, uno que podría definir no solo su desarrollo personal, sino la esencia misma del equipo. La inquietud ahora pulsaba con fuerza, mientras se preguntaba, ¿estaría listo para desvelar todos los secretos que el mensaje contenía? La curiosidad arrastraba su determinación hacia adelante, y ya no había vuelta atrás. Javier se despertó aquella mañana sintiéndose diferente. La incertidumbre de los días pasados había sido reemplazada por un enfoque renovado. La semana de exploración personal y colectiva había dejado su huella y ahora no solo tenía la meta de construir un puente físico, sino uno emocional que conectara las inquietudes y aspiraciones de su equipo. Mientras se preparaba, repasó sus notas: cambio, conexión, olvido. Había decidido que ese día abordaría la raíz de la vulnerabilidad que había aflorado durante su última reunión. Comprendía que para avanzar necesitaba confrontar directamente las emociones que todos llevaban dentro y así permitir que la autenticidad guiara cada paso. Al llegar a la oficina, se encontró con las caras familiares de sus colegas, pero esta vez había algo diferente en el aire. Un silencio expectante llenaba el espacio. Javier tomó una decisión audaz. Abriría la discusión a la experiencia colectiva que habían compartido. Con la servilleta en la mano, comenzó a hablar de sus propios miedos, revelando las dudas que antes lo habían atormentado. A veces me siento un impostor, dudando de si realmente puedo ser el líder que esperan de mí, confesó. Las palabras calaron hondo, y una chispa de conexión se encendió en la sala. Pronto, otros comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias inseguridades. Marta habló de su miedo a no ser tomada en serio por su juventud. Luis mencionó cómo la presión de ser el mejor pesaba sobre sus hombros.
Javier escuchaba atentamente, sin la prisa de tener que ofrecer soluciones. Se dio cuenta de que, al exponer su propia vulnerabilidad, había proporcionado un espacio seguro para que los demás hicieran lo mismo. A medida que los relatos fluyeron, el ambiente en la sala transformó el silencio en una atmósfera de camaradería. La sensación de comunidad que emergió parecía palpable, una red tejida de historias compartidas. Javier sonrió al darse cuenta de que todos estaban vinculados por esas luchas internas. Esa conexión inesperada era el verdadero puente que había buscado construir todo el tiempo. «Estamos aquí porque queremos hacer algo significativo», les dijo. «No estamos solos en esto. Cada uno de nosotros aporta algo único que puede desafiar la narrativa que la sociedad intenta imponer sobre nosotros. Este proyecto no debe ser solo mío, debe ser nuestro». Dando un paso más, propuso una sesión de trabajo grupal donde cada uno podría contribuir con ideas sobre su proyecto, asegurándose de que nadie quedara rezagado. Agradeció a todos por compartir, porque había sido él quien necesitaba aprender a ser un líder inclusivo, un líder que inspira a otros a soñar y a ser escuchados. En los días que siguieron, sus reuniones se convirtieron en espacios creativos vibrantes. Colgaron de la pared las servilletas originales, llenas de sueños, miedos y promesas compartidas. Juntos, diseñaron el puente no solo como una estructura física, sino como un símbolo de la comunidad que estaban formando. Javier dejó atrás su miedo a ser olvidado. Ahora sentía que cada miembro del equipo desempeñaba un papel crítico en su viaje. El día del concurso se acercaba rápidamente, y en lugar de sentir ansiedad, Javier se sintió embargado por un profundo sentido de logro. La lluvia de ideas había nutrido su espíritu y alimentado su determinación. En las noches previas a la presentación, sus compañeros colaboraron entre risas y planes audaces. Había desarrollado no solo un proyecto, había cultivado un ambiente donde cada voz era valorada. El día del evento, Javier subió al escenario acompañado de sus colegas. La sala, repleta de personas, era un reflejo de todo lo que habían logrado juntos. Al llegar al escenario, Javier había subido acompañado de sus colegas. La sala, repleta de personas, era un reflejo de todo lo que habían logrado juntos. A presentar, no solo habló de los detalles técnicos del puente, sino que relató la historia del equipo, de sus luchas y de cómo cada uno había contribuido a asegurar que sus sueños no se convirtieran en olvidos. Mientras los aplausos estallaban, Javier sintió que había logrado más de lo que esperaba. Su conexión con el equipo había florecido, y su confianza se había transformado en competencia. Decidió que su verdadera victoria no sería el premiado. Su auténtico triunfo era la capacidad de haber colaborado, de haber liderado desde la vulnerabilidad y de haber construido puentes que trascienden lo físico. En ese momento, ahondó en la certidumbre de que nunca se plantearía de nuevo la pregunta de si podría. Su viaje no solo era sobre el puente, se trataba de construir una red de vidas interconectadas, creadas por la esperanza y el deseo de superación. Así, Javier se dio cuenta de que su meta no era solo conseguir un título o un reconocimiento, era un líder en su propia historia, que había aprendido a abrazar la vulnerabilidad como un motor de cambio. Con esa certeza en su corazón, bajó del escenario, sintiéndose completo, realizado y listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro tuviera reservado. Es momento de que ustedes también se unan a esta historia de transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir este viaje con otros. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impresionante. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Es hora de ser parte de esta comunidad de superación personal.